Hola a todos, me presento, soy Patricia Ramos Mayordomo, farmacéutica residente de la especialidad de análisis clínicos en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, en España, y para mí es un placer esta invitación para presentar mi ponencia titulada Síndromes neurológicos paraneoplásicos, diagnóstico y biomarcadores. Este es el índice que voy a seguir. En primer lugar, hablaré de los distintos tipos de fenotipos neurológicos y los distintos tipos de anticuerpos, los anticuerpos novedosos recientemente descubiertos, el cáncer asociado con este tipo de síndromes y el screening de cáncer, los anticuerpos neuronales como biomarcadores, los criterios diagnósticos y, por último, los inhibidores de puntos de control inmunitario. Lo primero que debemos saber es qué son los síndromes neurológicos paraneoplásicos, que a partir de ahora me dirigiré a ellos como SNP. Pues se trata de trastornos neurológicos que son efectos remotos del cáncer, que constituyen menos del 1% de las complicaciones neurológicas del cáncer y tienen una patogénesis inmunomediada. Su diagnóstico puede ser difícil, por lo que requiere la exclusión de la participación directa del sistema nervioso por el cáncer, como por ejemplo en las metástasis cerebrales o meningitis carcinomatosa, y la afectación indirecta también causada por coagulopatía, neurotoxicidad relacionada con el tratamiento, problemas metabólicos o infecciones. En cuanto a sus características, pues pueden afectar a cualquier parte del sistema nervioso, tanto central como periférico, y tienen manifestaciones clínicas estereotipadas. Se encuentran producidos en asociación con cáncer, y su patogénesis, como he comentado anteriormente, está mediada por el sistema inmunológico mediante los anticuerpos neuronales específicos. Cabe destacar que estos anticuerpos son marcadores de actividad y pronóstico de la enfermedad, y que el cuadro neurológico puede presentarse normalmente hasta un año antes, incluso algunos autores hablan de 5 años de la detección del tumor. Por lo tanto, pues la detección de estos anticuerpos ocasiona una detección precoz del tumor, por lo tanto siendo potencialmente tratable y mejorando los síntomas neurológicos. Cabe destacar que los efectos citotóxicos producidos por los linfocitos T pues no serían reversibles. En cuanto a la historia de este tipo de síndromes, pues en 1888 Oppenheimer reportó el primer caso de un posible síndrome neurológico paraneoplásico en una mujer de 54 años con anormalidades neurocognitivas que tras el fallecimiento le detectaron un carcinoma gástrico. 2 años más tarde, Auché describe el primer caso de SNP, que era una neuropatía asociada con cáncer. Y a finales del siglo pasado, Francesc Graus, un neurólogo especializado en neurooncología, y colaboradores identificaron el primer anticuerpo, que fue el anticuerpo anti-Hu, en una neuromiopatía asociada con carcinoma bronquial. En cuanto a la epidemiología, se presentan en 1 de cada 300 pacientes con cáncer. Su incidencia, como podemos ver, es variable, por lo que el subdiagnóstico y la subnotificación de casos todavía es un problema relevante. Y en cuanto a los inhibidores de puntos de control inmunitario, que actualmente, debido a su mayor uso en los pacientes oncológicos, pues está viéndose un aumento de la frecuencia de producción de síndromes similares. En cuanto a la fisiopatología, pues es importante entender cómo se produce este tipo de síndromes. Puede haber dos tipos de situaciones. Cuando se produce mediante presencia de anticuerpos frente a antígenos de superficie, que está mediado por la inmunidad humoral relacionada con los anticuerpos, pues en este caso el pronóstico es más favorable y tiene buena respuesta al tratamiento con corticoides, plasmaféresis o inmunoterapia. En cuanto a la presencia de anticuerpos frente a antígenos, en este caso intracelulares, pues está relacionado con la inmunidad celular, con los linfocitos T, CD4 y CD8. En este caso, el pronóstico es mucho peor y la respuesta es pobre a la inmunoterapia y a los corticoides. ¿Cómo se produce el proceso fisiopatológico relacionado con la inmunogénesis? Pues lo que se produce es que nuestro sistema inmunológico ataca a las células tumorales, las cuales liberan el antígeno. Este antígeno es captado por las células presentadoras de antígenos. Estas células presentadoras viajan a los ganglios linfáticos, donde activan a los linfocitos T vírgenes. Estos linfocitos T vírgenes se diferencian en linfocitos T CD4 y linfocitos T CD8. Y las células B se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Estos 3 tipos celulares lo que hacen es cruzar el torrente sanguíneo circulatorio y llegar a las zonas del sistema nervioso, donde las células T citotóxicas lo que hacen es atacar a las neuronas que expresan el mismo tipo de antígeno que expresaba el tumor, y por lo tanto aquí ocasionan citotoxicidad que ocasiona daño celular. Aquí
Aquí podemos ver dos ejemplos en el cuales se presenta un tumor de ovario y un tumor de pulmón, los cuales presentan una expresión de antígeno aberrante que activa las células dendríticas, en ambos casos, presentadoras de antígenos que viajan a los nodos linfáticos, donde activan en este caso a las células T, CD8 y en este caso a las células B, productoras de células plasmáticas, que se transforman en células plasmáticas productoras de anticuerpos. En este caso, las células T lo que hacen es producir efectos citotóxicos a través de la expresión del antígeno intracelular de las células de Purkinje, que se expresa en moléculas de histocompatibilidad, en este caso de tipo MHC clase 1. Entonces, la célula T citotóxica ataca a estas células de Purkinje y provoca daño neuronal. Y en este caso, lo que se produce es que los anticuerpos producidos por las células plasmáticas actúan contra los canales de calcio voltaje dependientes de la neurona, de la terminal de la neurona presináptica, y lo que hacen es inhibir la liberación de acetilcolina, y en este caso lo que producirían es un síndrome miasténico de Lambert-Eaton. En cuanto a los criterios diagnósticos de estos síndromes, en 2004, Graus y colaboradores, en conjunción con el Grupo de Trabajo Europeo de los Síndromes Neurológicos Paraneoplásicos, publicaron estos criterios diagnósticos para este tipo de síndromes. Sin embargo, debido a los avances, en 2021, Graus y colaboradores publicaron unos criterios diagnósticos actualizados. ¿Por qué se hizo esto? Pues bueno, porque había que actualizar los criterios del 2004 y debido también al descubrimiento, pues, de nuevos anticuerpos, sobre todo para antígenos también intracelulares y bueno, algunos también extracelulares. ¿Cuál es la clasificación actual del 2021 de las últimas guías clínicas? Pues los fenotipos neurológicos se clasifican en fenotipos de alto riesgo y de riesgo intermedio, y por otra parte los anticuerpos se clasifican en alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo. Y también hay anticuerpos novedosos que se están descubriendo recientemente en series de casos o en casos aislados. En cuanto a los fenotipos neurológicos y los anticuerpos de alto riesgo, pues lo primero que debemos saber es que anteriormente eran denominados como los síndromes neurológicos paraneoplásicos clásicos. Estos frecuentemente se asocian con una etiología paraneoplásica y por lo tanto indican que existe un cáncer. Por lo tanto, el cáncer es el desencadenante de estos síndromes y es necesario, pues, iniciar la búsqueda del tumor en los pacientes, que va a depender un poco de las características demográficas del paciente y también del tipo de anticuerpo neuronal que encontremos. Existen diferentes fenotipos. La encefalomielitis, pues que se trata de una disfunción clínica en múltiples sitios del sistema nervioso. También puede haber afectación periférica y esto también se debe de incluir en el fenotipo. Se relaciona preferentemente con el cáncer de pulmón de células pequeñas, con anticuerpos Hu y CV2. Otro fenotipo sería la encefalitis límbica, que consiste en la pérdida de memoria, acompañada también de convulsiones y manifestaciones psiquiátricas que progresan en menos de 3 meses. Existen anticuerpos pues de superficie celular, como por ejemplo el LGI1 o el CASPR2, que frecuentemente se asocian a formas no paraneoplásicas. Por lo tanto, como vemos, este fenotipo ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años, ya que, como vemos, pues existen anticuerpos que producen formas no paraneoplásicas. Sin embargo, debido a los diferentes subtipos de encefalitis límbica y que muchos de ellos están ocasionados por anticuerpos que producen LE paraneoplásico, pues este fenotipo se ha seguido incluyendo dentro de un fenotipo de alto riesgo. Sin embargo, cabe destacar que la la patología neurológica paraneoplásica y no paraneoplásica puede ser indistinguible. Los anticuerpos contra el receptor de GABA B y el receptor de AMPA en más del 50% de los casos producen síndromes paraneoplásicos. Están relacionados también con los anticuerpos Hu y MA2, sobre todo en los adultos, y están relacionados con tumores. Sin embargo, en los niños, pues este tipo de anticuerpos, los Hu, son raros y no están asociados con cáncer. En cuanto al síndrome cerebeloso rápidamente progresivo, pues anteriormente se denominaba degeneración cerebelosa subaguda, no tiene atrofia, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad, y limita las actividades de la vida diaria en un periodo inferior a 3 meses. Se relaciona con los anticuerpos YO y TR. En cuanto al síndrome de oxoclono-mioclono, pues se trata de un síndrome con movimientos acádicos, caóticos, involuntarios, de alta frecuencia, sin pausas, que afecta a tronco, extremidades y cabeza. En los niños, el 50% de los casos está relacionado con el neuroblastoma. Sin embargo, en los adultos se relaciona con el cáncer de pulmón de células pequeñas o el cáncer de mama asociado con los anticuerpos RI. Y en las mujeres jóvenes se asocia con teratomas ováricos, pero en este caso, como podemos ver, sin anticuerpos neuronales. En cuanto a la neuropatía sensorial, lo que se produce en este síndrome son déficits sensoriales que pueden estar acompañados de síntomas motores.
Pueden estar producidos por diferentes causas, como el síndrome de Sjögren o la quimioterapia con platino en los pacientes oncológicos, pero sin embargo se detecta cuando presenta los pacientes líquido cefalorraquídeo con características inflamatorias o afectación motora. Se relaciona con los anticuerpos Hu, CV2 y anfifisina. En cuanto a la pseudoobstrucción gastrointestinal, pues son episodios recurrentes de dolor abdominal acompañados con otro tipo de sintomatología gastrointestinal, pero sin obstrucción mecánica. Puede tener origen paraneoplásico con los anticuerpos Hu o no paraneoplásico con los anticuerpos contra el receptor ganglionar de acetilcolina. Y cuanto al síndrome miasténico de Lambert-Eaton, pues es una debilidad progresiva de músculos proximales que va de extremidades inferiores hasta la parte superior del cuerpo, hasta los músculos oculares y vulvares. En el 90% de los pacientes, además, hay disfunción autonómica y reflejos musculares que se encuentran disminuidos o ausentes y se relaciona con los anticuerpos contra los canales de calcio dependientes de voltaje de tipo P o Q en la mayoría de los casos y también en algunas situaciones contra los anticuerpos SOX1 relacionados con el carcinoma de pulmón de células pequeñas. En cuanto a los anticuerpos de alto riesgo, pues son anticuerpos que se encuentran relacionados con cáncer en más de un 70% de los casos. En la tabla podemos ver en la primera columna los distintos tipos de anticuerpos de alto riesgo, los fenotipos neurológicos a los que se encuentran asociados, la frecuencia del cáncer que presentan cada uno de ellos, como podemos ver en algunos de los casos, más del 90%, y los tumores usuales relacionados con cada uno de ellos, como podemos ver, pues sobre todo con el cáncer de pulmón de células pequeñas, también el cáncer de mama, de ovario u otros tipos de cánceres. En cuanto a los fenotipos neurológicos y los anticuerpos de riesgo intermedio, pues los fenotipos neurológicos de riesgo intermedio, pues se trata de trastornos neurológicos que en este caso pueden ocurrir con o sin cáncer. Se identifican cuando no se encuentra otra causa que explique este tipo de síndromes. Por lo tanto, en estos pacientes se busca la detección de los anticuerpos neuronales específicos. Este tipo de patología tiene un inicio rápidamente progresivo y presentan signos inflamatorios en líquido cefalorraquídeo o en la resonancia magnética de cerebro o de columna. En cuanto a los fenotipos, pues se trata de la encefalitis, pero distinta de la encefalitis límbica. En este caso es una encefalitis autoinmune con anticuerpos de alto riesgo o riesgo intermedio, asociada con los anticuerpos del receptor de glutamato metabotrópico, relacionados con el linfoma de Hodgkin y los receptores del GABA-A con el timoma maligno. Otro tipo de fenotipo es la encefalitis anti-NMDA, que el tumor asociado depende de la edad y el sexo. ¿Por qué es esto? Porque los niños y las niñas y los hombres jóvenes, pues el tumor es raro encontrarlo. Sin embargo, las mujeres de 18 a 35 años hay un 35, un 50% de ellas que presentan teratomas ováricos. Sin embargo, estos teratomas ováricos suelen ser maduros y por lo tanto benignos y no ocasionar problemas a la paciente una vez que este teratoma se elimina, pues se eliminan los síntomas neurológicos. En cuanto a la encefalitis troncoencefálica, pues hay anomalías oculomotoras y síntomas vulvares. Esta puede coexistir con la encefalitis límbica asociada a los anticuerpos MA2. También puede haber disfunción vulvar y hipoventilación central asociada a los anticuerpos Hu, OMS y distonía mandibular relacionada con los RI, sordera neurosensorial relacionada con los anticuerpos KLH-L11 y están relacionados con el cáncer testicular. En cuanto al síndrome de Morvan, pues es un síndrome raro en el cual se produce hiperexcitabilidad de los nervios periféricos acompañado de encefalopatía. El tumor más común es el timoma maligno y en este caso se acompaña con miastenia gravis y se relaciona con los anticuerpos CASPR2 que pueden coexistir con los LGI1 o la netrina 1. En cuanto a la mielopatía aislada, pues se producen anomalías de la sustancia gris, se relacionan con carcinomas de mama y pulmón y por lo tanto con anticuerpos CV2 y anfifisina. Por otro lado, tenemos el síndrome de persona rígida, que se caracteriza por espasmos musculares dolorosos acompañados de rigidez, porque se produce coactivación de los músculos agonistas y antagonistas a la vez. Tiene un origen paraneoplásico relacionado con anfifisina y cáncer de mama o no paraneoplásico relacionado con los anticuerpos contra el anticuerpo del glutamato descarboxilasa. Y otro subtipo de trastorno dentro de este tipo de síndrome es la encefalomielitis progresiva con rigidez y mioclono que se relaciona con el receptor de glicina, en este caso con un origen no paraneoplásico. Y la poliradiculoneuropatía paraneoplásica pues tiene un patrón axonal con afectación del sistema nervioso central relacionada con CV2, anfifisina y PCA, con el cáncer de pulmón de células pequeñas y con la anfifisina con el cáncer de mama. Los anticuerpos de riesgo intermedio, pues en este caso la frecuencia del cáncer es más baja, entre un 30 y un 70%,
Los anticuerpos encontramos dentro de este tipo, pues como podemos ver en la primera columna, los fenotipos neurológicos con los que se encuentran relacionados, la frecuencia del cáncer, que como podemos ver en el caso del receptor del NMDA, pues es la más baja de todas, y los tumores usuales con los cuales se encuentran relacionados, que en este caso pues también aparecen otro tipo de tumores como teratomas, timomas o algunos tipos de linfomas. En cuanto a los anticuerpos de bajo riesgo, pues son anticuerpos que se asocian con cáncer en menos de un 30%, incluso no hay correlación con el cáncer. Los distintos tipos de anticuerpos pues, son los que podemos ver en la primera columna, los fenotipos neurológicos con los cuales se relacionan, la frecuencia del cáncer, que como podemos ver en algunos casos, como el de la cuporina 4 o el MOG, pues la frecuencia del cáncer es muy, muy baja, y los tumores usuales con los cuales se relacionan, pues distintos tipos de tumores, como podemos ver. En cuanto a los anticuerpos novedosos, pues recientemente se están publicando series de casos y casos aislados en los cuales se están descubriendo nuevos anticuerpos neurológicos relacionados con estos síndromes neurológicos paraneoplásicos. Como podemos ver, los distintos tipos de fenotipos neurológicos, que preferentemente estos tipos de anticuerpos se están descubriendo en el síndrome cerebeloso rápidamente progresivo y también pues, en otro tipo de fenotipos neurológicos. La frecuencia del cáncer, pues que es muy variable. Encontramos frecuencias bajas, como en el caso de la proteína adaptadora 3B o la neurocondrina, pero también en otros casos, como podemos ver aquí abajo de la tabla, una frecuencia de cáncer muy alta. Los tumores usuales con los cuales se han relacionado estos anticuerpos. Otra tabla con más anticuerpos novedosos también relacionados con este caso con el síndrome cerebeloso, la encefalitis límbica y la encefalomielitis, la frecuencia del cáncer y los tumores usuales con los cuales se relacionan. En cuanto al cáncer asociado con este tipo de síndromes y el screening de cáncer, pues el diagnóstico definitivo debe deberse a una demostración de asociación causal y no coincidente entre el tumor y el fenotipo neurológico que presente el paciente. Entonces, las asociaciones epidemiológicas, pues los distintos tipos de SNP se relacionan y correlacionan normalmente con ciertos tipos de cáncer, independientemente del tipo de anticuerpos que presente el paciente. Como hemos dicho, existen tres tipos de anticuerpos, anticuerpos de alto riesgo relacionados con el cáncer, pues en un 70% de los casos, que anteriormente se denominaban anticuerpos onconeuronales. Esto era debido a que pues, había interés en enfatizar el vínculo entre el cáncer y el cerebro, y ahora se ha visto que algunos anticuerpos se asocian con menor frecuencia al cáncer, como por ejemplo el anticuerpo contra el receptor del AMPA o el receptor del NMDA. Y los antígenos diana se expresan en tumor y en neuronas. También los anticuerpos onconeuronales clásicos que no se expresan en tumores asociados, como por ejemplo en el caso del linfoma de Hodgkin. Por lo tanto, sustituir el término anticuerpo onconeuronal, que indica expresión obligatoria del antígeno por el sistema nervioso central y el cáncer, por, en este caso, pues anticuerpos de alto riesgo, que es un término mucho más adecuado e ideal. En cuanto a los anticuerpos de riesgo intermedio, pues el cáncer se presenta en un 30 o 70% de los casos, y los anticuerpos de bajo riesgo, como hemos dicho, el cáncer tiene una frecuencia de menor al 30%. Los tumores más frecuentes pues, son el cáncer de pulmón de células pequeñas y no pequeñas, cáncer de mama y ovario y los linfomas. En cuanto a la expresión del antígeno neuronal por el tumor, pues en el caso de que el tumor exprese el antígeno afín, pues se asocia con el síndrome neurológico paraneoplásico. En aquellos pacientes en los cuales encontremos un tumor que sea típico con el fenotipo o anticuerpo que encontremos, debemos buscar un segundo tumor, ya que los pacientes pueden presentar más de un tumor. Y en cuanto a que el cribado tumoral sea negativo, pues debemos repetir las pruebas cada 4 o 6 meses durante 2 años, sobre todo en los fenotipos de alto riesgo, con anticuerpos de alto riesgo o con anticuerpos de riesgo intermedio, y que el paciente presente características pues, de edad avanzada y o de tabaquismo. Y como podemos saber, pues también dependiendo de pues, la distinta disponibilidad de medios, de recursos médicos, la evolución clínica y según los factores de riesgo de los pacientes, pues debemos adaptar estas circunstancias también a cada caso individual. En cuanto a los anticuerpos neuronales como biomarcadores, pues los anticuerpos neuronales son muy útiles para el diagnóstico de estos síndromes, porque se tratan de biomarcadores de síndromes neurológicos paraneoplásicos, ya que encontrar este tipo de biomarcadores en este tipo de fenotipos neurológicos pues nos indica pues, que existe un síndrome neurológico paraneoplásico. Los métodos de laboratorio para detectar
Este tipo de síndromes de anticuerpos son el método de detección gold estándar. Se trata de la inmunohistoquímica o la inmunofluorescencia en tejido cerebral de roedores y se debe confirmar con estudios confirmatorios los resultados que obtengamos mediante inmunotransferencia con proteínas recombinantes en el caso de antígenos intracelulares o con ensayos basados en células en el caso de antígenos de superficie o proteínas sinápticas. Entonces, debemos saber además que el caso de la inmunohistoquímica cerebral no es útil para el anticuerpo contra los canales de calcio dependientes de voltaje de tipo P o Q y contra los anticuerpos contra el receptor de glicina. Y la inmunohistoquímica tisular no está clara todavía, se sigue investigando para el SOX1. La sensibilidad y la especificidad de los diferentes tipos de muestras del suero y del líquido cefalorraquídeo pues varían entre los diferentes tipos de anticuerpos. Sin embargo, debido a la detección precoz del cáncer y a la importancia clínica que tiene la detección de este tipo de anticuerpos neuronales en el diagnóstico de estos síndromes, pues si podemos, debemos usar ambas muestras. En el caso de antígenos de superficie, el cribado del líquido cefalorraquídeo es obligatorio y en el caso de que los antígenos de superficie sean solo positivos en suero y el líquido cefalorraquídeo sean negativos, debemos reexaminar estos resultados en otro laboratorio o comprobar y confirmar estos resultados obtenidos mediante inmunohistoquímica o inmunofluorescencia. Para que veáis unas imágenes de inmunohistoquímica, pues aquí podemos ver inmunohistoquímica en tejido cerebral de rata perfundido, que podemos ver los anticuerpos anti-Hu, aquí inmunofluorescencia indirecta de los anticuerpos de la proteína ácida grial fibrilar, mediante inmunofluorescencia indirecta. Aquí, bueno, la metodología de inmunotransferencia, que como todos conoceréis, pues el inmunoblot, que tenemos aquí el control y los antígenos frente a los distintos tipos de anticuerpos, y cuando aparece esta línea, pues se trata de que el anticuerpo es positivo. Y los ensayos basados en células, que aquí podemos ver pues el patrón que presenta, en este caso, el anticuerpo CASPR2. En cuanto a la inmunofluorescencia indirecta, pues puede realizarse en diferentes tipos de tejidos, en cerebelo o cerebro de primate, en intestino de primate, nervio de primate o en páncreas de primate, aunque es verdad que normalmente pues, se realizan en cerebro o en cerebelo de primate, mayoritariamente. También, opcionalmente, podemos realizar la inmunofluorescencia indirecta en células HEP2, que son un tipo de células tumorales, para excluir en este caso los ANAs, los anticuerpos antineurales no neuronales. En cuanto a las diluciones de screening, pueden realizarse a 1,10 o a 1,100 para evitar en este caso los falsos negativos y evitar el efecto prozona. En cuanto a las muestras, pues en el caso de los anticuerpos de alto riesgo, la muestra ideal es el suero. En el caso de los anticuerpos de riesgo intermedio, la muestra ideal es el líquido cefalorraquídeo. En el caso de los anticuerpos de bajo riesgo, de estos anticuerpos que podemos ver en la diapositiva, la muestra ideal es el líquido cefalorraquídeo también. En este caso, de estos dos anticuerpos, la muestra ideal es el suero, y en el caso de la cuoporina 4 y el MOG, el suero es la muestra ideal, aunque en algunos casos a los neurólogos les interesa también el estudio en el líquido cefalorraquídeo. En cuanto a las recomendaciones, pues debemos realizar pruebas en paralelo por dos metodologías distintas, como hemos dicho, mediante estudios de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, más estudios confirmatorios, detectarlo, como he dicho, por inmunohistoquímica o inmunofluorescencia y confirmarlo por inmunotransferencia o ensayos basados en células. El análisis del suero y el líquido cefalorraquídeo, pues como hemos dicho, según el tipo de anticuerpo, está recomendado uno u otro. Asegurar que los resultados positivos que obtengamos por inmunotransferencia o CBA, debido a que en algunos laboratorios trabajan de modo de screening con estas metodologías, pues debemos confirmarlos por inmunohistoquímica o inmunofluorescencia. Evaluar críticamente resultados que no concuerden con el fenotipo neurológico o el cáncer que pueda presentar el paciente, comunicarnos con los clínicos, muy importante, cuando haya casos discrepantes, y realizar análisis adicionales en el caso de que se requieran. Y debemos saber, pues como en todo tipo de pruebas de laboratorio, que análisis indiscriminados y no orientados con la clínica que presenta el paciente pues pueden ocasionar resultados falsos positivos y falsos negativos en detrimento del paciente. En cuanto a los criterios diagnósticos, pues es muy importante realizar un diagnóstico diferencial, excluir causas alternativas más prevalentes, como las que podemos ver, que en este caso pues tienen un tratamiento eficaz y efectivo. Existe un PNS Care Score, un score que divide en 3 niveles de certeza diagnóstica: posible, probable y definitiva, según el tipo de fenotipo clínico que presente el paciente, la presencia o ausencia de anticuerpos neuronales y la presencia o ausencia de cáncer.
Entonces, la presencia de cáncer es obligatoria para definir el síndrome neurológico paraneoplásico definitivo. Y si el cáncer que encontremos en el paciente es inusual con el tipo de anticuerpo que encontremos, pues lo que debemos confirmar es que el tumor expresa el antígeno. Entonces, en este caso podremos definir que se trata de un síndrome neurológico paraneoplásico definitivo. Y en este caso, el OMS asociado con neuroblastoma o cáncer de pulmón de células pequeñas sin anticuerpos neuronales específicos, que en este caso tendría una puntuación de 7, pues es determinante de síndrome neurológico paraneoplásico definitivo, según el consenso de expertos. En cuanto a este PNS-CAR score, pues podemos ver que se evalúa el nivel clínico, los distintos tipos de fenotipos, el nivel de laboratorio, los distintos tipos de anticuerpos y el cáncer, según el seguimiento, que como podemos ver, inferior a 2 años o superior a 2 años, se le da una puntuación a cada uno de estos ítems y obtenemos el nivel diagnóstico definitivo, probable y posible o de no síndrome neurológico paraneoplásico. Como podemos ver, pues dependiendo del seguimiento y dependiendo de cuándo realicemos este score, pues el nivel diagnóstico puede cambiar a lo largo del tiempo. En cuanto a los inhibidores de puntos de control inmunitario, pues, ¿qué son los ICI? Pues los ICI es un tipo de inmunoterapia que actualmente se está usando con mucha más frecuencia como tratamiento del cáncer, que lo que impide y bloquea es la acción de estas proteínas denominadas puntos de control inmunitario, que son elaboradas o bien por los linfocitos T o por las células tumorales. Entonces, en este caso, al bloquear estos puntos de control inmunitario, lo que se produce es que los linfocitos T sean capaces de destruir las células tumorales. Y tal es la importancia de estos ICI que los descubridores de la inmunoterapia pues, fueron premiados con el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 2018. ¿Qué son los puntos de control inmunitario? Pues aquí podemos ver los dos tipos más importantes que hay, el PD1 y el PDL1, que es su ligando, y el CTLA4 relacionado con el B7-1 y el B7-2. Como podemos ver en la imagen, pues en las imágenes, cuando se produce el bloqueo con el anti-PD1 o en este caso con el anticuerpo anti-CTLA4, lo que se produce es que la célula T pues, se active y en este caso pueda producir la muerte de una célula tumoral, como podemos ver en las imágenes. Entonces, algunos ejemplos de estos tipos de fármacos, como podemos ver, contra este tipo de receptores, el nivolumab, que fue el primer fármaco de la inmunoterapia aprobado, pues son actualmente un tratamiento muy novedoso desde los últimos años en el tratamiento del cáncer. ¿Cuál es la ventaja? Pues la mayor supervivencia que presentan los pacientes y las remisiones a largo plazo del cáncer, incluso en pacientes que presenten cánceres metastásicos. La desventaja, pues que debido a su mecanismo fisiopatológico pueden producir eventos adversos pues, relacionados con el sistema inmunológico. Ocasionando síndromes neurológicos graves, sin embargo la incidencia es baja, o empeorando enfermedades neurológicas autoinmunes que ya presentara el paciente o que se desarrollen de nuevo. Las recomendaciones en este caso son, pues en pacientes que presenten este tipo de efectos adversos neurológicos relacionados con fenotipos de riesgo alto o intermedio, pues realizar pruebas de anticuerpos neuronales. En los pacientes que tengan un SNP actual o previo, pues hay mayor riesgo de empeoramiento al tratar con este tipo de fármacos, por lo que se debe valorar en este caso el beneficio-riesgo que presenta tratar al paciente. Evaluar los anticuerpos neuronales antes del tratamiento con este tipo de fármacos se está suponiendo como una alternativa innovadora pues para tratar a pacientes con cánceres asociados con síndromes neurológicos paraneoplásicos y en el caso de que los anticuerpos neuronales sean positivos, pues realizar un seguimiento neurológico. Como conclusiones podemos decir pues, que el diagnóstico contemporáneo de los síndromes neurológicos paraneoplásicos requiere, como hemos visto, cada vez más una comprensión pues, de la clínica, la inmunología y la oncología, que los avances en investigación pues, han identificado nuevos fenotipos y anticuerpos, cambiando el diagnóstico, que los síndromes clásicos se han sustituido por fenotipos de alto riesgo y se ha introducido el concepto de fenotipos de riesgo intermedio, que el anticuerpo onconeuronal, este término se ha reemplazado por anticuerpos de alto riesgo y riesgo intermedio, que el método de detección gold estándar es la inmunohistoquímica y la inmunofluorescencia, más la combinación con inmunotransferencia o ensayos basados en células, que el análisis del suero y del líquido cefalorraquídeo depende del tipo de anticuerpo, que existen 3 niveles de evidencia definitiva, probable y posible, definidas con el
score de síndrome neurológico paraneoplásico que combina el fenotipo clínico, el tipo de anticuerpo y la presencia o ausencia de cáncer y el tiempo de seguimiento. Y pues que existen síndromes similares desencadenados pues, por inhibidores de puntos de control inmunitario debido a el tratamiento de los pacientes oncológicos con la inmunoterapia. Que la evaluación de las sospechas de este tipo de síndromes y su tratamiento pues, requiere un conocimiento preciso de estos criterios diagnósticos y de los biomarcadores para permitir un diagnóstico oportuno, evitando errores y tratamientos inadecuados. Y que es esencial y muy importante la comunicación de los especialistas en medicina de laboratorio con los clínicos para establecer pues, un adecuado diagnóstico, un adecuado seguimiento y un tratamiento idóneo de los pacientes. Muchas gracias por escucharme y bueno, les dejo aquí mi correo electrónico por si tienen alguna duda. Muchas gracias y seguir disfrutando de estas maravillosas jornadas. Un saludo a todos.